escuchamos hablar mucho de armas nucleares, de que Corea del Norte tiene armamento nuclear. Yo estoy harto de escucharlo, sí, sé que es jodidamente peligroso, ¿vale? Pero no sé exactamente qué es, qué implica, no sé nada sobre, Bueno, el armamento nuclear, cómo se hace, cuáles pueden ser las consecuencias, cómo se usa y cuáles pueden ser las consecuencias de su uso. ujú. Bueno, sobre todo lo que divulgo yo mucho sobre que hay que diferenciar el uso militar del uso civil de la energía nuclear, ¿vale? Porque, como te decía al principio, es una herramienta y esa herramienta se puede utilizar para cosas diferentes, ¿no? En el caso volviendo al ejemplo, ¿no? Del cuchillo, ¿no? No es lo mismo una bayoneta que un bisturí. Un bisturí tiene una funcionalidad para salvar vidas. Eso no significa que no se pueda utilizar mal. Si se utiliza Ya. mal, podría quitarlas, ¿vale? Por eso también es muy necesaria la formación y la responsabilidad de los profesionales nucleares. Y luego están los bisturís. Los bisturís no sirven para salvar vidas, perdón, las bayonetas no sirven para salvar vidas, sino para quitarlas directamente, ¿no? Entonces vamos a diferenciar esos dos usos. La energía nuclear civil y la energía nuclear militar están separadas, es decir, no tenemos un vínculo directo. Nosotros no fabricamos armamento ni el material que utilizamos se puede utilizar para fabricar bombas. Y alguien me diría, bueno, pero si es uranio igualmente, ¿no? Hay bombas atómicas de uranio, hay otras de plutonio y hay otras de hidrógeno, ¿no? Pero quizás las más conocidas son las de uranio, ¿no? ¿En qué se diferencia el uranio que utilizan en las bombas atómicas del que utilizamos en las centrales nucleares? Yo creo que es sencillo de explicar y además servirá para que mucha gente comprenda que no es que una central nuclear no puede explotar como una bomba atómica y por qué una bomba atómica puede explotar, ¿vale? Eh, Sabes que en la naturaleza, bueno, tenemos uranio de forma natural y que hay distintos tipos de uranio. El uranio que es más abundante en la naturaleza se llama uranio 238, ¿vale? Y hay otro tipo de uranio que es el que está en menos abundancia, que es el uranio 235. Da la casualidad que el uranio 235 solo está en un 0,7% en la naturaleza. Es decir, el 99,3% es del otro tipo. El que necesitamos, tanto para las bombas atómicas como para las centrales nucleares, es el que tenemos en menos proporción en la naturaleza, el 235. Con lo cual, si queremos utilizarlo en una central nuclear, debemos aumentar esa proporción de uranio 235. ¿Hasta qué valores? Hasta valores entre el 3 y el 5%. Eso se llama enriquecer, que te sonará mucho de los medios de Sí. comunicación. Alguien está enriqueciendo uranio. Bueno, pues enriquecer uranio es aumentar la proporción de uranio 235, que es el menos abundante. En una central nuclear, con esos valores tenemos suficientes. En mi central está entre el 4 y el 5%, para que nos entendamos. Vale, pues una bomba atómica no puede explotar si el enriquecimiento es menor del 90%. Es decir, si tú fabricas una bomba atómica con uranio y lo enriqueces al 80%, no va a explotar. Por mucho que le hagas cosas, no va a explotar. Necesitas más del 90%. Eso tiene sus razones físicas y experimentales. Entonces, una central nuclear, por muchos accidentes que tenga, puede tener fugas, puede tener explosiones químicas, de vapor, de hidrógeno, de muchos componentes, pero no nucleares, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el enriquecimiento? Pues consiste en aumentar esa proporción y para eso se necesitan una serie de herramientas. No son Antes, inicialmente, se podían utilizar centrales nucleares a principios de los años 60, 70, pero ahora hay métodos mucho más sencillos, como centrifugadoras o como difusión gaseosa, que se llama, para producir ese uranio enriquecido. Y entonces hay países que tienen bombas atómicas, como Corea del Norte, que no tiene centrales nucleares, es decir, que no es un paso previo necesario. Ya. Y la mayoría de los países que tenemos centrales nucleares no tenemos bombas atómicas, como es el caso de España. Pero, ¿y esas armas, em, cómo, cómo se utiliza la energía nuclear para algo bélico? No sé Uh-huh. si esta pregunta es contestable. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Mira, la energía nuclear, la mayor particularidad que tiene es que tiene una enorme cantidad de energía acumulada en algo muy pequeño, que Ujú. es el núcleo de los átomos, ¿vale? La base de la energía nuclear es romper átomos de uranio, esencialmente uranio, se puede hacer con plutonio y con otros isótopos, pero el más conocido y el más abundante es el uranio.
romper el núcleo de un átomo de uranio. Son átomos muy pesados que tienen muchas partículas en su interior. Si recuerdas cuando estudiabas química, los átomos están formados por un núcleo que tiene protones y neutrones y electrones en una nube alrededor. Se hablaba de órbitas, pero ahora se habla más de una nube alrededor. Pues nos interesa el núcleo de los átomos que tiene protones y neutrones. El uranio tiene ese número que te he dicho antes, 235 y 238, es el número de protones y neutrones que tiene dentro del núcleo. Por lo tanto, es un núcleo muy masivo. Al romper ese núcleo, libera una enorme cantidad de energía. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿cómo rompemos ese núcleo? Pues lo bombardeamos con neutrones. Un neutrón a la debida velocidad choca con un núcleo de uranio, 235, y lo que hace es romperlo. Entonces, al romperlo, lo rompe normalmente en 2 o 3 fragmentos que liberan una enorme cantidad de energía y al mismo tiempo libera otra serie de cosas, que es ese otro tipo de cosas se llama radiactividad. Son núcleos de helio, electrones, radiación X, rayos gamma, una serie de radiación que al final es radiactividad. Todo eso genera mucho calor. Si ese calor lo aprovechas para calentar agua, ese agua al final puede acabar convertirse en vapor, ese vapor mueve una turbina y eso produce electricidad, es un uso de la energía nuclear. Pero si ese calor lo utilizas para desatarlo en una ciudad, pues puedes arrasar con esa ciudad como ocurrió en Hiroshima en 1945, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que tengas una reacción en cadena, es decir, tú has roto un núcleo de uranio, al romperse en esos fragmentos también libera neutrones. Esos neutrones vuelven a romper otros núcleos de uranio que están cerca. Y entonces se produce una reacción en cadena. Cuando esa reacción en cadena es descontrolada, se llama bomba atómica. Cuando esa reacción en cadena es controlada, se llama energía nuclear de uso civil. O sea, es energía contenida liberada violentamente. Esa es la explosión con la que nos encontramos cuando hay una catástrofe nuclear o cuando, Dios no lo quiera, utilizasen un armamento nuclear, una bomba nuclear o... No, pero hay un matiz. En un accidente nuclear no se produce una reacción en cadena descontrolada, Ajá. porque lo que tenemos es simplemente se produce un calentamiento y se produce cambios químicos en el entorno del reactor. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en Chernobyl lo que se produjeron fueron explosiones de vapor, es decir, el agua que estaba refrigerando el reactor súbitamente se convirtió en vapor. Y un cambio tan súbito de estado lo que produce es un cambio de presión muy grande y explosiones. Se produjeron 2 grandes explosiones de vapor que rompieron toda la estructura del núcleo y luego ya se produjeron emisiones de material radiactivo porque además se incendió el combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no se produce una reacción en cadena, no se produce una bomba atómica, pero sí se puede producir, lógicamente, explosiones químicas que rompan el combustible, ¿no? Pues fíjate, qué interesante. Es que es eso, ¿no? Estamos hartos de sentir temor cuando leemos acerca del armamento nuclear, pero realmente no sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que puede hacer. Bueno, sí se entiende que esas, precisamente, que al final es lo que estás diciendo tú, ¿no? Que es energía súper concentrada, que llega un momento en que estalla y por eso ¿cómo decirlo? Pues con una simple bomba pueden llegar a arrasar pues una ciudad Sí, entera, ¿no? fíjate que la bomba de Hiroshima, Estados Unidos lanzó 2 bombas en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima era de uranio, Nagasaki era de plutonio, pero bueno, el comportamiento es muy similar. Tenía 54, quiero recordar, 54 kilos de uranio, solo 54 kilos de uranio, Ostras, tío. ¿vale? Y arrasó una ciudad entera no recuerdo la cifra, pero más de 100.000 personas, ¿no? Y quedaron muy pocos edificios. Si recuerdo las imágenes, prácticamente no quedó nada en pie, ¿no? El poder del átomo es enorme, entonces es una enorme herramienta que si la utilizamos con responsabilidad, pues produce también enormes cantidades de energía, ¿no? Nosotros con una pastillita de uranio que es del tamaño de la goma de borrar que se añade a un lápiz, producimos la misma energía que una tonelada de carbón, por ejemplo. Pues qué tranquilidad saber que esto está en manos de Kim Jong-un. Bueno, realmente al final sí, realmente es como todo. También tiene que haber controles internacionales para todo ese tipo de cosas. Las centrales nucleares sí que tienen un control
lógicamente, del Organismo Internacional de Energía Atómica, pero las bombas atómicas, eso ya depende, lógicamente, de cada país, ¿no? Y de los controles internacionales, pero eso ya, digamos, se me escapa, ¿no? Al final es un uso de una herramienta que yo siempre he denostado, es decir, yo siempre he considerado que la energía nuclear militar tendría que desaparecer. Sí que es verdad que el inicio de la energía nuclear, y por eso también ha habido mucha confusión, el inicio de la energía nuclear fue en origen militar, es decir, la energía nuclear civil surgió después de que se construyera la bomba atómica, es decir, apenas 10 años más tarde de la primera bomba atómica ya se empezaron a construir centrales nucleares civiles, pero en ese momento ya se empezaron a separar las dos industrias, la militar y la civil. Y yo creo que la militar pues tiene que acabar desapareciendo porque si no pues se acabará con nosotros, ¿no? Y además, bueno, es como si le preguntas a un médico, ¿no? Te dirá que el bisturí, que tiene que haber mucho más bisturís y muchas menos bayonetas. Pues yo opino lo mismo.